Si usted tiene un disco duro portátil de 5400 RPM y disfruta de la música de Janet Jackson, deberá tener cuidado. Su canción Rhythm Nation contiene una de las frecuencias de resonancia natural de estos discos y los colapsa. Ya ve, diagnosticar el origen de las fallas computacionales a veces puede ser extremadamente peludo. Para esos casos, recurra a los capos del grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Ya, entonces, ¿dónde nos quedamos? Pues claro, en el año 364, con el cadáver de Joviano fresquito a disposición de los microorganismos de turno. Una asamblea de funcionarios civiles y militares sesionó para elegir al nuevo soberano. Decantaron por un oficial cristiano llamado Valentiniano. Mientras preparaba su discurso de asunción, soldados inseguros de su lealtad amenazaron con amotinarse. Para evitar una crisis de sucesión, Valentiniano accedió a elegir a un co-Augusto. Él administraría el oeste y su hermano Valente el este. Tiempo después, Valentiniano enfermó de gravedad y nombró a su hijo Graciano corregente en Occidente. 8 añitos tenía. En medio del carrusel político, que por cierto viene del episodio anterior, los militares iban ganando participación creciente en las esferas del poder. Sus consecuencias fueron de tipo institucional y también textil. La ropa de estos señores de la guerra subió de estatus y los civiles comenzaron a cambiar sus túnicas por pantalones, el mismo que algunos veteranos de este podcast recordarán del episodio 15, en los años de Julito César despreciaban como signo de afeminamiento. Las tribus bárbaras del norte percibieron la oportunidad ante los desbarajustes políticos y su insolencia fue increciendo. Al mismo tiempo, el ejército imperial iba en franca bajada y en 367 fue necesario recortar la estatura mínima de 1,78 a 1,70 para llenar las filas. Aunque no derogaron el decreto del viejo Trajano que exigía al menos un testículo. Una de estas campañas, en 375, le costó la vida al mismísimo Valentiniano. Algún vaso sanguíneo al interior de su cerebro no soportó los iracundos gritos que ventiló durante una audiencia con un intransigente embajador enemigo. Innoble manera de tropezar con la muerte para quien fue, a juicio de muchos historiadores, el último gran emperador de Occidente. No pensaban lo mismo los prisioneros políticos, cuyos cuerpos suministraban las proteínas que permitían prosperar a Inocencia y Copo de Nieve, los osos mascotas de Valentiniano. En paralelo, el este de Europa comenzó a sentir la presión de hordas de hunos, temibles nómades asiáticos. Presionados por esta amenaza, el 376 una muchedumbre de godos llegó al río Danubio, frontera del imperio, a solicitar asilo. Valente, por entonces en Antioquía preparándose para la chorrillonésima campaña contra los sasánidas, decidió aceptar a parte de ellos.
lo leyó como una oportunidad para reclutar nuevos soldados a bajo costo. Los romanos los transportaron en barcos, balsas y troncos ahuecados. El cronista Amiano Marcelino comentó con amargura que se tuvo mucho cuidado de que ningún futuro destructor del Estado romano quedara atrás, incluso si era víctima de una enfermedad mortal. Se supone que les confiscarían las armas, pero en muchos casos ello no ocurrió. La multitud en un área pequeña provocó una hambruna letal que superó con mucho las capacidades logísticas del alicaído imperio. Para peor, funcionarios corruptos vendían gran parte de los alimentos antes de que llegasen a manos de los destinatarios. En su desesperación, los refugiados vendían a sus hijos como esclavos a cambio de comida a un precio típico de un niño por un perro. Los funcionarios romanos se organizaron y recolectaron perros de un amplio radio para maximizar su tajada. Los godos, por supuesto, se rebelaron. En Adrianópolis, hoy frontera turco-búlgara, apostaron no solo los guerreros, sino también sus familias detrás de los carromatos. Una delegación imperial cabalgó hacia su campamento a platicar. Y en eso un romano nervioso que actuaba como guardaespaldas disparó una flecha hacia lo que interpretó como un movimiento de mala leche. Una flecha, una sola pinche flecha, pero suficiente para desatar la grande. Valente no tuvo más opción que lanzarse a guerrear sin tiempo de esperar las tropas adicionales que marchaban desde el oeste. Le costó la vida no solo a él, sino además a cerca de 2/3 de su ejército, incluyendo experimentados veteranos. Los godos aprovecharon el vuelito y siguieron a Constantinopla. La viuda de Valente preparó la defensa con guerreros árabes de refuerzo. Uno de ellos emergió desnudo, masacró a mansalva y bebió la sangre del cuello de una de sus varias víctimas decapitadas. En definitiva, los godos no llegaron a penetrar la ciudad. Ante la nueva crisis, Graciano, que por entonces ya tenía 20 años, nombró coemperador a Teodosio, un general hispano que había sido previamente destituido. Teodosio solo pudo apaciguar a los godos bajándose los pantalones. No solo les permitió asentarse en grupos compactos, en contraste con la política tradicional de dispersar a los extranjeros a lo largo del territorio, sino que también reconoció su derecho a vivir bajo el gobierno de sus propios jefes. El imperio se iba licuando a todo ritmo. Sin capacidad para restituir las bajas de Adrianópolis, en años sucesivos buena parte del ejército romano eran mercenarios germánicos. El imperio los había estado combatiendo por más de 4 siglos y la tirria no iba a desaparecer de un día para otro solo porque ahora estaban enrolados en la misma organización. La creciente influencia extranjera fue otro de los factores clave en el declive de la otrora superpotencia de la antigüedad. Da escalofríos pensar que, si ese guardaespaldas crispado no hubiese sucumbido al gatillo rápido, había buenas chances de alcanzar un acuerdo de paz. Eran los godos quienes habían solicitado negociar y Valente cobijaba todas las intenciones de llegar a algún arreglo. ¿Quién sabe qué rumbo habría adquirido la historia universal si Roma no sufría esa puñalada capital? Pero la flecha sí voló y se sucedieron décadas muy revueltas. Durante un lapso hubo 4 emperadores al mismo tiempo. En 394,
Teodosio derrotó a un usurpador en la batalla del río Frígido, hoy Eslovenia, y logró unificar los territorios. Sería la última vez que la gran mancha romana pintaría de un solo color las riberas del Mediterráneo. Durante su administración, Teodosio dictaminó que el cristianismo sería en adelante no solo legal, sino además religión oficial del Estado. La otrora secta marginal cuyos miembros Nerón quemaba para iluminar su palacio, nucleaba ahora el corazón del establishment. Las costumbres paganas lo sufrieron. Teodosio rehusó la petición de senadores paganos de restituir el altar a la diosa Victoria, erigido por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, removido en su momento por Constantino. Destruyó además el templo de Apolo y sancionó con pena de muerte la antiquísima costumbre de que arúspices examinaran entrañas de animales sacrificados en busca de presagios. Extinguió el fuego sagrado de Vesta y la vieja orden de las vírgenes vestales aguantó apenas en modo supervivencia. Nunca más se supo de los Juegos Olímpicos tras 11 siglos de transpirados correteos. En Alejandría, un mensajero informó que el templo de Serapis sería destruido en el acto. Silencio. Todos en shock. Acto seguido, como en un pasaje de Los Simpson, los cristianos estallaron en júbilo y los paganos en ira al mismo tiempo. La imposición del cristianismo dejó una impronta indeleble. Lejos habían quedado los días en que las consortes del emperador retaban a duelo sexual a prostitutas. Episodio 125. El adulterio de una mujer casada o comprometida era castigado con la amputación de la nariz para ambos. Misma pena recibía el coito con una monja para ambos o una violación. El adulterio de un hombre casado recibía también sanción, por supuesto. No vaya a llamar esto patriarcado, pero no hay que exagerar tampoco. Solo prudentes latigazos. Aunque es preciso aclarar que lo de religión oficial aplicaba solo para el tronco principal, observante de las resoluciones adoptadas en el Concilio de Nicea, una asamblea de obispos convocada por Constantino 7 décadas atrás. El edicto de Teodosio excluía al variopinto bosque de brotes divergentes. Las varias corrientes gnósticas, por ejemplo, como los valentinianos, quienes predicaban que Cristo comía y bebía, pero no defecaba, entre otras muchas ocurrencias heterodoxas. O los circunceliones, que anhelaban morir como mártires para amarrar la vida eterna y con ese propósito atacaban con garrotes de madera a viajeros bien armados o a soldados romanos, al tiempo que gritaban «Laudate Deum», alabado sea Dios. Tampoco calificaba el arrianismo, predicada por Arrio en Alejandría, un credo no trinitario que sostenía que Jesucristo fue creado por Dios Padre y que está subordinado a Él. Por eso a los testigos de Jehová los llaman a veces arrianos modernos, aunque hay diferencias importantes. El debate respecto a esta punzada teológica en el Concilio de Nicea se acaloró en tal grado que San Nicolás, nuestro paternal y tierno Papá Noel, golpeó a Arrio en la cara. De acuerdo con Sócrates de Constantinopla, la muerte de Arrio 11 años después fue tan horrenda que muchos la interpretaron como castigo a sus herejías. Sufrió prolapso del recto, seguido de una copiosa hemorragia que arrastró en su sanguinolienta cascada el intestino delgado y porciones del vaso e hígado. Yumi. Incluso dentro del tronco principal, las expresiones del cristianismo podían adoptar formas que hoy nos parecerían propias de sectas semisubterráneas. Los anacoretas, por ejemplo, optaban por encerrarse durante
toda su vida en una celda adjunta a una iglesia. El enclaustramiento comenzaba con un rito de consagración muy similar al funerario, tras el cual se consideraba a los involucrados muertos para el mundo, suerte de santos en vida que no respondían ante ninguna autoridad eclesiástica aparte de los obispos. A través de pequeñas ventanas recibían sustento, eliminaban los desechos corporales y brindaban guía espiritual al público. En un monasterio de Roma vivió una anacoreta originaria de Connecticut hasta 1990. Más ventilada fue la opción espiritual de San Simeón Estilita. Vivió sus últimos 37 años en lo alto de una columna con un grillete alrededor de su cuello, con el objetivo de escapar de la marea de peregrinos que frecuentaban su cueva en busca de consejos y coartaban así su oración. Él mismo iba incrementando la altura de la columna en forma paulatina hasta que alcanzó 18 metros. Respecto del diámetro, sin embargo, se dice que alcanzaba solo 3 pies. Gastaba sus horas en meditaciones y luchas mentales contra sus demonios. Rehusaba que su cuerpo tocase el agua y... Tan potente y hediondo era el hedor que resultaba imposible ascender aunque solo fuera hasta mitad de la escalera sin malestar. Algunos de los discípulos, que se obligaban a llegar hasta él, no podían subir hasta que no se habían untado en la nariz incienso y ungüentos fragantes. Este ideal de pureza espiritual es conocido como alousía. La lógica era aproximarse a la santidad mediante la renuncia total al baño y a todo cuidado de la apariencia física. El objetivo de San Simeón se fue al carajo porque desde sus columnares aposentos atrajo aún más ávidos de consejo. Eran muchos los bravos que exponían sus fosas nasales a estos maltratos a cambio de rocíos de sabiduría. Los emperadores de Oriente Teodosio II, Marciano y León I el Matarife visitaron al Estilita en busca de consejos terrenales y pastorales. Daniel el Estilita heredó la columna de Simeón y vivió sobre ella durante 33 años. Al momento de su muerte, se decía, sus piernas estaban atrofiadas por completo. Después emergieron más y más emuladores. Como ello coincidió con un periodo álgido de disputas acerca de la naturaleza de Dios, dice el medievalista Roger Collins que al parecer, se volvió común encontrar santos estilitas en columnas adyacentes gritándose ataques teológicos los unos a los otros a través del paisaje sirio. La obligatoriedad del cristianismo en el seno del imperio más poderoso del mundo aceleró su expansión por Occidente. Eso sí, con más ímpetu en áreas urbanas que en las rurales. La propia palabra pagano deriva del latín paganus, campesino, por la resistencia que ofrecieron al camino ofrecido por las Sagradas Escrituras. A mayor o menor velocidad, la cristianización de Roma marcó a fuego toda la cultura europea posterior. Manifestación bien regada de la irradiación evangélica es el caso de San Patricio. Decimos San pese a que nunca fue canonizado. A los 16, en algún punto del siglo V, piratas irlandeses lo capturaron en su hogar en Britania y lo llevaron como esclavo a sus tierras, donde se entretuvo cuidando animales. 6 años más tarde, logró escapar y regresó al abrigo de su familia. Luego se volvió clérigo, regresó a Irlanda y evangelizó a media isla. De acuerdo con la tradición, Cristo le enseñó la entrada al purgatorio en una cueva emplazada en una isla del lago Derg. A lo largo de los siglos siguientes, cientos de peregrinos de toda Europa pernoctaron en la cueva y más de uno emergió con relatos de dragones, demonios y serpientes. Se supone que San Patricio murió un 17 de marzo, fecha que por lo general cae en Cuaresma. It is St. Patrick's Day. It is the closest that the Irish will ever get to Christmas.
En vista de que las restricciones de comida y bebida solían levantarse durante ese día para celebrar al patrono de Irlanda, el día de San Patricio involucionó a la bacanal alcohólica que conocemos hoy. Drinks are on me. Tal como ocurrió con Constantino, tras la muerte de Teodosio, el imperio se dividió entre sus hijos. Oriente, con capital en Constantinopla, para Arcadio, y Occidente, con sede en Milán, para Honorio. Esta vez, la ruptura fue sin retorno. Honorio profundizó las inclinaciones cristianas de Papi Teodosio. Cuenta el obispo Teodoreto de Ciro que durante una animada lucha de gladiadores, un monje saltó a la arena con el propósito de detener la salvajada. La multitud, que a fin de cuentas estaba ahí por pura sed de sangre, lo apedreó hasta la muerte. El testimonio causó profunda impresión en el emperador y proscribió los combates de gladiadores. El pasatiempo nunca más se reanudó y el monje pasó a la posteridad como San Telémaco. Confirma la propensión a la censura del emperador de Occidente el hecho que decidió poner fin a la moda esa de los pantalones y prohibió a los hombres vestir esta prenda de uso eminentemente militar, como hoy sería andar con prendas de camuflaje, dentro del radio urbano de Roma. De Honorio en adelante, los emperadores de Occidente exhibieron poco peso específico. Buena parte del poder real recaía en militares. No eran, desde luego, condiciones óptimas para enfrentar el nutrido menú de amenazas circundantes. Cuando el clima o la carga demográfica dificultaban la subsistencia en las praderas de Asia Central, sus habitantes buscaban pastos más verdes, o al menos más holgados, hacia el oeste. Eso presionaba a su vez a los pueblos de Europa en el mismo sentido. Los vándalos cruzaron el Rin congelado en pleno invierno, siguieron hacia occidente y depredaron la Galia e Hispania. El topónimo Andalucía deriva posiblemente de Vandalicia, el país de los vándalos. Desde ahí continuaron a África e instalaron una base pirata en Cartago, desde donde aterrorizaban la navegación del Mediterráneo occidental. Alarico, rey de los visigodos, entró a Italia siguiendo la ruta alpina descrita en la poesía de Claudiano. Una vez allí, demandó una faja de tierra entre el Danubio y el Golfo de Venecia equivalente al tamaño de República Checa. Como en pedir no hay engaño, reclamó también el título de comandante en jefe del ejército imperial. Honorio no cumplió con lo prometido, no es que fuera una ganga tampoco, y Alarico optó por autoindemnizarse. En 410 invadió Roma, que ya ni siquiera era capital. La ciudad fue testigo por primera vez en 797 años de un ejército extranjero atravesando sus puertas y depredando sus tesoros. Alarico demandó un rescate exorbitante que incluía metales preciosos, seda y, para que no falte sabor en el rancho del buen conquistador, 3.000 libras de pimienta. A consecuencia de los ruinosos efectos económicos, muchos abandonaron la ciudad, que para ellos no sería eterna al fin y al cabo. El Mediterráneo presenció la curiosa escena de una masa de refugiados europeos buscando amparo en África. Algunos de esos suplicantes habrán alcanzado a conocer los últimos años de la gran Hipatia de Alejandría, filósofa neoplatónica y la primera matemática que ha llegado a nuestras orejas. O quizás la conozca por su registro de protección menstrual, el más antiguo documentado. A un alumno que la perseguía con ojos salaces le mostró sus paños manchados y lo rechazó espetándole: Esto es lo que tú amas, joven, y no es bello. La vida de Hipatia acabó cuando una turba de cristianos que la dio por bruja la desnudó, lapidó y descuartizó, sin olvidar antes despellejarla viva con conchas de ostras.
Hablando de fiambres, Alarico murió pocos meses después de saquear Roma. Según la leyenda, en consonancia con las prácticas paganas visigodas, su cuerpo fue enterrado bajo el lecho de un río, al igual que Gilgamesh. Desviaron el caudal del río Bucento para sepultar el cadáver junto con algunos de sus más preciados botines y luego el agua retomó su cauce habitual. Los esclavos que materializaron esta treta hidráulica fueron ejecutados para mantener sellado el secreto. Si acaso es cierto, el tesoro aún aguarda que alguien se anime a desalojar unas cuantas truchas hasta encontrarlo. Si los romanos ya la tenían cuesta arriba controlando las fronteras, más difícil la iban a tener desde que un turbulento culebrón originó una traición en el pleno seno de la corte imperial. En 449, una hermana de Valeriano III, a quien él había ordenado permanecer célibe, fue sorprendida durmiendo con su chambelán, de quien más encima estaba embarazada. El escándalo obligó a Valeriano a encontrarle en breve un marido que, en caso de que naciera un niño con posibilidades de sucesión, no se convirtiera en una amenaza para su gobierno. Eligió a un senador por quien su hermana no sentía ni la más mínima cuota de amor. La agraviada decidió recurrir al hombre del momento, Atila, rey de los hunos. Envió a su eunuco con un mensaje pidiendo ayuda a cambio de una recompensa y con su anillo como prueba de su sinceridad. El azote de Dios lo interpretó, o decidió interpretarlo, como una propuesta de matrimonio. Sin ápice de timidez, solicitó como dote la mitad del imperio romano. Valeriano argumentó que la propuesta no era legítima y el huno las emprendió a reclamar lo que en justicia estimaba suyo. ¿Y cómo le fue a Roma contra Atila? Para eso, aguáitese al próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.